A vivir que son 2 días. Javier del Pino. Jaset में कैमा ओले कुर्सी में ओले ओला कमरा दुखा लिया है नी ये अच्छी नॉर्वेजियन लकड़ी ओले क्या रे लाता मैं जाजित भी तेरी मर्जी मैं आले वाले दिन क्या कोई उठे कुर्सी नहीं सी गया समा सोच के ओदी शराब पी के असी 2 बजे तक गल्लां कीतियां फे ओने क्या सौंदा समा हो गया. ¿Te ha dado tiempo, Ramón? Buenos días. Espera, que lo que no hemos tenido tiempo es abrirte el micrófono. Ahora creo que sí, ¿no? A ver. No, todavía no. Hay un problema con ese micrófono. Como cámbiate si no te importa. Bueno, no es una mala manera de empezar un programa. No, menos mal que estoy aquí, no en mi casa, haciendo yo la perrería con la tecnología. Estuve un día muy nervioso, ¿no? Sí. Pero vamos, bien, he dormido poco. Cuenta dónde estabas, en Sigüenza, ¿no? En Sigüenza, aunque me da por decir Segovia, pero en Sigüenza, en un curso de reporterismo, el primer curso de reporterismo, Manu Leiniche, que organizaba José Antonio Guardiola, con Calaf, Gemma García. ¿Qué tal está Rosa, por cierto? Muy bien. Estuvo malita con el COVID, pero muy bien, y su chico muy bien también, ya recuperados todos. Y bueno, y ya está muy bien, mucha separación con los alumnos que se apuntaron. Y he dormido 5 horas, en 5 horas 4, pero intensas. O sea, que te acostaste a la 1. A la 1, me levantó a las 5. No te voy a preguntar por qué tan tarde, ¿no? No, estuvimos cenando en casa Guardiola, muy bien, muy agradable. Es incómodo, ¿no? Esto de hacer ahora eventos con público, pero el público es frío, ¿no? Sí, porque está a la distancia, no sé, pero es lo que hay. Yo creo que hay que aceptar los marcos de actuación, y dentro de esos marcos se pueden hacer muchas cosas. Siempre con mascarilla, claro, todos. Sí, luego sí, menos cuando cenábamos en casa de Guardiola no la quitamos. Claro, bueno, pero eso entra dentro del protocolo. Pero el resto todo el rato mascarilla. E incluso ahora me he fijado que hay personas que llevan doble mascarilla, sobre todo sanitarios, y voy a empezar a copiarles, porque los idiotas se van multiplicando. Sí, bueno, hay mucha gente que lleva doble mascarilla. Una es la mascarilla, otra es la banderita que ponen en la mascarilla, que eso también tapa mucho. Pero eso no protege el intelecto. Eso trae otras cosas. No, de la banderita, hay muchos tipos de banderitas. A mí no me parece malo de la banderita. Empezar a ponerse a Pedro Sánchez, y es una forma de decir: no te vamos a regalar la bandera, pero vamos, a mí me cuesta ponérmela. Es una forma de apropiarse de ese símbolo, pero yo también lo pienso cuando ves a esa gente con la banderita. ¿Qué quiere decir? Que es de derechas, que es del PP, que no le importa que se le reconozca como de Vox. Es que no sé muy bien lo que quiere decir. Yo creo que una de las severías de este país es que nos hagamos esas preguntas. Es decir, la bandera, sea cual sea, debe ser de todos, y cualquiera que la ponga no debe ser una bandera contra nadie, sino una bandera de identificación. A mí me gusta la Unión Europea, en Twitter tengo puesta la Unión Europea, la española, la británica, porque mi madre es británica, la francesa, porque mi abuela era francesa, luxemburgués, porque mi abuela era luxemburgués, y me ha cabido la venezolana, porque yo nací en Venezuela. Es verdad. He visto, por cierto, que la mascarilla que tienes aquí, mira esta blanca, que no se te caiga, por cierto, es pequeña para tu cara. Sí, es que tengo mucha cara. Creo que tienes que buscar mascarillas con talla XL. Sí. Take a walk in a ghost town. The skies as black as crows. They don't make cars like they used to here. Times they change, and factories close. Estábamos antes en el informativo. El campo de refugiados de Moria, situado en la isla griega de Lesbos, ha vuelto a ser noticia esta semana. Un incendio originado en la madrugada del martes al miércoles ha arrasado el campo donde residían unos 13.000 refugiados, dejándoles en una situación límite en a vivir. Hemos hablado mucho de este campo. Moria simboliza la respuesta ineficaz de la Unión Europea al desafío migratorio. A mí me sigue costando mucho trabajo ver esas fotografías y ver esas imágenes. Yo no he estado allí. La verdad es que me gustaría estar, pues no he estado y
me cuesta entender cuando veo esas fotografías que esto esté ocurriendo a las puertas de nuestra casa. Sí, se ha convertido en un aparcadero de nuestra conciencia, donde ahí están, no existen, no les vemos, nos hemos cansado de esta historia. Una Unión Europea que necesita migración como mano de obra, que no sabe distinguir las víctimas de los verdugos, porque también hay victimarios que viajan con las víctimas. No sabemos distinguir, no sabemos acoger a las víctimas y darles un futuro. En Moria vivían unos 1.100 niños. ¿Qué esperanzas traerían estos niños a Europa y qué se han encontrado? Creo que no existe una política europea común sobre inmigración como sobre tantas cosas, y creo que es una urgencia si queremos realmente a este mundo pospandémico que todavía falta encontrar unas soluciones a nuestros problemas. Yo creo que uno de ellos es aplicar un poco humanidad e inteligencia, porque muchos de estos refugiados luego cuando se incorporan a nuestras sociedades trabajan, aportan, pagan impuestos y son gente que nos trae también otra cultura que nos permite mejorar la nuestra. Moria no es solamente un campo superpoblado, infame, es un lugar donde entran en colisión los intereses geopolíticos de Turquía con los de la Unión Europea. Esto también habría que explicarlo. Sí, porque Lesbos está más cerca de Turquía, Grecia y Turquía tienen un conflicto desde hace muchísimo tiempo y siempre se juega en la cabeza ajena, igual que la política, como vemos aquí, se hace política en la cabeza nuestra en vez de hacer una política a favor de nosotros. Lo mismo sucede en el campo internacional con los juegos de estrategia, parece un risque gigantesco a costa de las personas. En Lesbos está la reportera, fotógrafa y editora gráfica de la revista 5W, Ana Suriñac. ¿Cómo estás, Ana? Buenos días. Hola, buenos días. Te voy a pedir la foto verbal de lo que estás viendo ahora mismo, de ese lugar en el que estás. Pues ahora mismo estoy viendo un árbol porque nos han echado de la zona donde... Me parece que la conexión, bueno, la verdad es que es lógico pensar que la conexión no puede ser tal y como la planteábamos. Vamos a ver si recuperamos esa comunicación con Ana Suriñac, que es editora gráfica de la revista 5W. Yo no sé qué tiene que pasar para que eso cambie, Ramón. No lo sé, en el 2015, ¿os acordáis? El verano aquel que vinieron tantos refugiados, hubo una política de puertas abiertas. Merkel fue de las más generosas y fíjate lo que provocó después, ¿no? Es un tema que la extrema derecha o las extremas derechas racistas emplean muy bien y, claro, juegan con el miedo de la gente. Nosotros no hemos sido capaces de ofrecer soluciones, porque, claro, la solución no es hacinarlos en un campo, o sea aquí, en el caso de Moria, o llevarles a Libia, analizando nuestra responsabilidad. A ver si ahora podemos hablar con ella, con Ana. ¿Estás por ahí, Ana? ¿Nos escuchas? Hola, sí, ¿vosotros? Perfecto, por teléfono casi mejor, hay que volver a los modos antiguos de comunicación casi. Me decías que tienes un árbol delante, supongo que estás cerca del campo todavía, ¿no? No, lo que ha pasado es que nos hemos levantado hoy a las 6:30 para ir como cada mañana a hacer unas imágenes de donde están ahora, que es justo en la carretera entre Moria y Mitilini. Les han bloqueado allí, pero hoy nos han negado el acceso. Parece que van a moverles a un campo que han construido en Panayuda, que es justo donde estoy yo, un campo nuevo, y entonces toda la prensa tenemos de momento el acceso bloqueado y estábamos esperando a ver qué pasa y si nos dejan entrar o no. Claro, cuando decís un campo que les han construido, estamos hablando básicamente de una explanada inmensa con, no sé, supongo que un baño para cada X número de refugiados, ¿no? Bueno, yo creo que decir que hay baños es un poco optimista. De momento lo que hemos visto está lleno de... Bueno, hay una explanada con tiendas, las tiendas que ya estamos tan acostumbrados a ver, que estaba Moria lleno, ¿no? Estas tiendas blancas que donde se cobijan, y de momento es esto lo que hemos visto. Hay militares moviendo las tiendas y construyéndolas lo más rápido que pueden, pero el problema es que, por ejemplo, ayer en la manifestación todos los refugiados gritaban que no quieren ir a un campo, que lo que quieren es libertad y salir de esta isla, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa a lo largo del día de hoy. El 70% de la gente que estaba en Moria venía de Afganistán, y hay personas de todos los países y de todas las guerras. Ellos ya, ¿cuál es la situación que tienen respecto a nosotros? Ya no nos deben ver como una esperanza, ¿no? Bueno, esto es lo que se repite, ¿no? Reiteradamente en Moria, siempre, yo todas las veces que he estado en Moria, de hecho la última vez fue en enero de este mismo año,
Moria está lleno de niños, ¿no? Hay muchísimas familias y todos te repiten que han venido aquí huyendo de sus países, de conflictos, y han venido por el futuro de sus hijos. Sin embargo, una vez han llegado, pues se encuentran que los niños llevan más de un año sin ir al colegio y las perspectivas no son a mejor, ¿no? Entonces la desesperación entre ellos es cada vez mayor. Cada vez que vienes aquí les ves más desesperados. Y yo supongo que allí, Ana, la pandemia es como una especie de telón de fondo y para muchos casi la última de sus preocupaciones, ¿no? Bueno, ahí se habla de la pandemia en el campo. De hecho, quienes pueden tienen mascarillas. Lo que pasa que en la situación en que están y en las condiciones que se les está obligando a vivir antes del incendio y ahora mismo, pues es imposible, ¿no?, respetar esas distancias de seguridad, lavarse las manos. De hecho, ayer una mujer embarazada de 7 meses nos decía: ¿cómo quieren que me lave las manos si no tengo yo ni para beber agua? Y estoy muy preocupada, ¿no?, de qué va a pasar. Llama la atención muchísimo muchas mujeres que han dado a luz en el último mes, y desde que ha habido el incendio en Moria no les sube la leche, no pueden alimentar a sus hijos, ¿no? Esto es una de las imágenes que más he visto repetida estos 2 días que llevo aquí en Lesbos. Quédate un rato con nosotros, Ana, porque quería charlar con Ramón de otra cuestión y luego me gustaría conocer tu opinión sobre el tema. Hablábamos hace unos días, Ramón, sobre el valor de las imágenes y sobre la conveniencia o no de publicar las fotografías más duras y más sobrecogedoras de los muertos que está dejando el coronavirus. Ese viejo aforismo, ¿no?, de una imagen vale más que 1000 palabras. Quizás sería el mejor vehículo para narrar el dolor y el horror de lo que estamos viviendo. Yo, hombre, entiendo que por protocolo no se ha permitido la entrada de cámaras o de fotógrafos a las UCIs, por ejemplo, que es donde se ha recogido mucho sufrimiento, ¿no? Pero igual debería haberse habilitado una manera de que todos viéramos, y sobre todo algunos vieran esas imágenes para entender lo que está pasando. Yo creo que son los mayores errores que ha cometido el gobierno, es no permitir la entrada de determinados periodistas y determinados fotógrafos. No digo cualquiera, porque no debe entrar ciertos programas de televisión basura a las UCIs y a los cementerios ni a los asilos, pero sí te puedo decir, nombres de periodistas, fotógrafos que están acostumbrados a fotografiar guerras, hambrunas, terremotos, gente que fotografía con sensibilidad y con respeto a la víctima, o equipos de televisión española. Ayer, por ejemplo, Guardiola, que lleva en portada, es un ejemplo de periodismo de nivel y de respeto. Esta gente tenía que haber estado dentro de las UCIs, tenía que haber estado dentro de los asilos, tenía que haber hecho esa fotografía, porque ahora tendríamos una memoria de lo que ha pasado y de lo que está pasando, y sería mucho más fácil convencer a la población. Pero en el otro lado hay gente que dice que no, porque la población se traumatiza. Bueno, pues que se enchufen a un canal infantil de estos dibujos animados y que no salgan de ahí. Pero la vida es dura, como es dura en Moria y es dura en tantos sitios. A la tragedia que se vivió en los hospitales podrían haberse añadido nuevas imágenes, como la acumulación de cadáveres que hubo en algunos lugares. Solamente vimos féretros y muy pocas fotografías. Vimos alguna fotografía de camiones frigoríficos. No vimos la fotografía de la pandemia, no hemos asistido, no hemos podido reflexionar sobre esa imagen. Pero yo me pregunto, publicar fotos trágicas, y tú que has vivido tantas guerras, no sé si te cauteriza. A lo mejor puede tener el efecto contrario, ¿no? Yo creo que hay una frase de Santi Lyon que a mí me gusta mucho, yo traigo a luz. La de Santi Lyon es, para saber si puedes publicar una foto, piensa que son tus padres. Si esa foto está hecha desde el respeto y tú consideras que tus padres están respetados, públicala. Y otra de Bauluz que dice que la foto, si te rechaza, si te expulsa, no tiene ningún sentido. La foto tiene que atraparte y meterte. Y si la foto es muy dura de entrada, te va a rechazar. Pero si la foto te cautiva y te mete, es mucho más fácil que tú entiendas lo que está pasando. María Jesús Alabarreyes es psicóloga y es directora del Centro de Psicología Alabarreyes. ¿Cómo estás, María Jesús? Buenos días. Muy buenos días, Javier. Escuchándoos con mucha atención. ¿Eres partidaria, María Jesús, de grabar el dolor, de fotografiar el dolor? Totalmente. Fíjate que decía Ramón que si la gente quiere, productos infantiles, que se pongan un canal más o menos, ¿no? Si a las personas no les contamos la realidad de lo que está pasando, si les tratamos como niños, no podrán reaccionar después como adultos. No solamente soy partidaria, es que es absolutamente necesario. Como bien decía Ramón, ha sido uno de los grandes errores que se ha podido cometer. Les hemos negado a la gente la realidad de lo que se está viviendo, y eso hace que después las conductas, los comportamientos que están teniendo sean tan irresponsables.
Vamos a hablar un poco de los jóvenes, María Jesús, porque los jóvenes son jóvenes y por tanto son impulsivos, son inmaduros, toman decisiones que a lo mejor no reflexionan lo suficiente, pero es lógico, forma parte también de su crecimiento. ¿Tú crees que si hubieran visto fotos desgarradoras, muchos de ellos se habrían comportado de otra manera? Sin decir, no quiero insinuar que todos se porten mal y que todos sean... Y que todos hemos sido jóvenes. Exacto, porque hay que recordar esto, ¿no? Sí, a ver, los jóvenes y los adolescentes, como bien decís, tienen una impulsividad que va muy en su línea y un poquito en la etapa vital que están viviendo. Pero se hubieran comportado de forma muy distinta, sin duda. Y no solamente fotos, reportajes donde se viera cuál es la secuencia, qué es lo que pasa a la gente joven también. Es verdad que al principio los jóvenes se quedan un poco, son muy sesgados en su información, se quedan, digamos, con lo que les conviene. Entonces tú tienes mucha gente joven que cuando les ves sin mascarilla, que están fumando delante de críos incluso, y les dices, hombre, ¿cómo hacéis esto? Pues te dicen aquello de, bueno, pero si no pasa nada. Ellos se quedan con aquello de que esto más o menos es como una gripe y que efectivamente no tiene mayor importancia. Les tienes que concienciar, pero les tienes que concienciar viviendo la realidad, sintiendo la realidad, viendo cómo hay mucha gente joven incluso, que evidentemente han enfermado, o personas que una vez que han pasado la enfermedad tienen unas secuelas enormes, o gente joven que han terminado contagiando a personas mayores que han muerto. Es decir, yo hace poco tenía una paciente que estaba desgarrada, su madre estaba cuidada por dos personas, una durante los días de diario, otra los fines de semana, bueno, dos personas jóvenes que les habían dicho, ya por favor, tomar todas las medidas y tal. Pues la persona más joven que estaba durante los días de diario, pues oye, por las noches ibas de discoteca, de juerga y tal, terminó contagiando a su madre y se terminó muriendo su madre. Bueno, esto es una tragedia que podríamos haber evitado, seguro. Que esta persona ahora mismo estará arrepentida, sin duda. ¿Quiénes son los responsables? Pues tendríamos que ir mucho más allá, ¿no? Quizá todas aquellas personas que en un momento determinado por una decisión, pues más política que científica, deciden anestesiar a la población. Claro, yo también pienso que a lo mejor hemos cometido otro error, ¿no? Que es el de hacer una narración casi para Instagram de lo que ha pasado, ¿no? Retransmitiendo los aplausos en las calles, qué buenos somos todos, que aplaudimos a los médicos, ¿no? Con frases de estas que hemos oído a nuestros políticos muchas veces, de saldremos más fuertes, que parecen para camisetas de turistas casi, ¿no? O para poner en tazas de desayuno. Esto es efecto postureo. Sí, esto ha sido una frivolidad, es decir, una pandemia como esta, de estas características, donde toda la comunidad científica tendría que haber sido quien hubiese llevado ese liderazgo, de verdad que ha sido una auténtica frivolidad por lo que decimos, porque esas frases sí que llegan a la gente, y cuando te dicen salimos más fuertes, pues ya es como la sensación de esto ha pasado, ahora lo que nos toca es disfrutar, vamos a dejarnos de tonterías, y eso cuesta muchísimo quitarlo realmente en el ADN de las personas. Es lo que decimos, ¿no? Es decir, nosotros me acuerdo cuando, toda la tragedia de Atocha, los mismos psicólogos dijimos, hombre, por favor, ya está bien, era constantemente imagen tras imagen. Bueno, pues aquí nos hemos ido justo al extremo contrario. Entonces te cuesta mucho. Tú cuando hablas con el personal sanitario, nosotros que estamos constantemente en contacto con ellos, que estás viendo los efectos del estrés postraumático que están teniendo, están todos aterrados y te dicen, pero ¿cómo es posible? Es decir, ¿cómo es posible? No queremos aplausos. Es decir, lo que queremos es una responsabilidad y una concienciación. Vamos a dejar que esas personas te cuenten, te narren, se puedan fotografiar lo que se están viviendo. Claro que entonces te creas una mayor sensibilidad en la población, sin ningún tipo de lugar a dudas. Es decir, por principio, no somos irresponsables, ni tan siquiera los jóvenes o los adolescentes. Si tú les pones una realidad, les dices lo que tienes que hacer, les conciencias en el sentido de motivarles y de estimularles, van a ser los que puedan reaccionar incluso mejor. Ojo, que yo veo a muchos adultos que de verdad te dan ganas de decirles, oye, vosotros la etapa de adolescentes seguís en ella, ¿no? Y pueden tener 40 o 50 años con un tipo de conductas que dices, pero ¿de qué va esta gente? Bueno, pues ¿de qué va? Y casi nadie se atreve a decirles nada, pues pensando que pueden reaccionar mal, ¿no? Pero te sientes un poco, a veces como la gente que hace las cosas bien, se siente en cierta debilidad o minoría en comparación con las otras personas. Los periodistas tampoco hemos estado bien, ya que hemos criticado a los políticos y a los jóvenes, también debemos meter a los periodistas. No, siempre generalizar es injusto, como los jóvenes y los políticos y con los periodistas, pero tampoco hemos estado a la altura, ¿no?
Pues yo creo que habría que haber sido mucho más valientes. Es decir, nos hemos contentado quizá un poquito con el papel que nos han dado, ¿no? Entonces los periodistas, pues oye, pues habéis contado pues todos los enfermos que hay cada día, los positivos, los muertos, pero nos hemos quedado ahí. Fijaros, las personas ante las cifras se insensibilizan. Es decir, llega un momento, si nos acordamos lo de Atocha, los muertes que ha habido, bueno, creo que ahora llevamos como 500 veces más. Pero sin embargo no tenemos mayor concienciación de eso. Entonces es verdad que las cifras, los muertos, las peleas entre los políticos y tal, no es algo que nos ayuda. Lo que tenemos que hacer, y perdonarme, ¿no? A mí me gusta muchísimo la comunicación y es algo que lo trabajamos mucho también. Lo que tenemos que intentar hacer es llegar a las emociones. Y llegar a las emociones es contar en primera persona pues todo el mundo lo mal que lo ha pasado. Si tú coges, por ejemplo, en la radio, ¿no? Y pones a una persona que te cuenta cómo lo ha pasado de mal en el hospital, los efectos que aún tiene, que hay mucha gente que piensa, bueno, esto lo superas y ya se terminó y tal. Oye, hay muchísimas personas que después de 4 meses siguen con una fatiga crónica enorme sin poder llevar adelante pues lo más elemental de su día a día. La cantidad de hijos que se sienten culpables por haber tenido a sus padres en la residencia, culpables por no haber conseguido que les llevaran a un hospital cuando enfermaron y culpables por no haberse podido despedir. Si tú coges en primera persona y dejas narrar esos testimonios, eso sí que le llega a la gente perfectamente. Si no, nos vamos a quedar pues con esta especie de anestesia general donde, bueno, pues reaccionamos como si fuéramos un poquito autómatas y donde la mayoría lo que queremos es un poco olvidar, ¿no? Olvidar, llevar la vida de todos los días. Bueno, esto es algo muy habitual. Los niños a veces, nos dan un ejemplo de lo que hay que hacer. Tú le dices a un niño, oye, lo que hay que hacer, lo estamos viendo ahora, por ejemplo, incluso en la vuelta al colegio, lo hacen infinitamente mejor que muchísimos adolescentes y por supuesto que muchísimos adultos. Sí, y a un niño se le asusta con mucha facilidad. A nosotros parece que no quieren asustarnos, nos quieren proteger de alguna manera y en ese sentido es una paradoja, nos tratan como niños, ¿no? Déjame, que quería saber la opinión de Ana, que está en Lesbos, creo que está escuchando, no sé si la comunicación es lo suficientemente buena como para haber escuchado esta conversación, pero sí que me gustaría saber, Ana, si lo has oído, si a ti te hubiera gustado que te dejaran entrar en esa UCI a hacer fotografías con sensibilidad. Sí, por suerte he podido escuchar a María Jesús, que es muy interesante su punto de vista, ¿no? De hecho, yo pedí acceso el 6 de marzo, antes de que se decretase el estado de alarma, y pudimos entrar con la revista, con revista 5W, entramos el 30 de marzo en una unidad de curas intensivas en Cataluña y estuvimos trabajando en esa unidad de curas intensivas durante 2 meses, ¿no? Y hacíamos, de hecho, nosotros lo que intentamos es contar esas historias en primera persona, ¿no? Yo vi que los 15 días donde se ha perdido este relato que decía Ramón, ¿no? Del 15 de marzo al 30 de marzo no hay imágenes ni de UCIs, ni de hospitales, ni de funerarias, ni de muertos. Esos 15 días yo lo que veía es que se llenaban las noticias de aplausos, de calles vacías, pero no se estaba contando lo que estaba pasando en realidad, ¿no? Entonces decidí que esos aplausos no contaban lo que estaban viviendo los médicos y lo que hemos hecho en la revista sobre todo es centrarnos en cómo ellos y ellas, médicos, personal sanitario, toda la gente que trabaja en primera línea en el hospital, ha vivido la pandemia más allá de la primera línea, ¿no? En sus casas muchas de ellas han tenido que aislar, muchas de ellas han estado 1 mes sin ver a sus hijos ni poder abrazarles. Entonces yo creo que estas historias también son importantes contarlas, ¿no? Para ir un poco más allá de esa imagen de la gente en los balcones. Ana Suriñac, que es reportera gráfica, editora gráfica de la revista 5W, nos ha atendido desde Lesbos. Ana, que cumple 5 años. Es verdad, 5W, 5 años. Un abrazo, Ana, suerte con todo. Igualmente, muchas gracias. Hasta luego. Y María Jesús Álava Reyes, que es psicóloga y directora del Centro de Psicología Álava Reyes, has verbalizado perfectamente algo que yo repito mucho, y María Jesús, y es que todo el mundo tiene una historia que contar y nunca nos fijamos en la historia de una persona, sino en una cifra, en un número, que es mucho más fácil, ¿no? María Jesús, que muchas gracias por la conversación y te llamaremos otra vez si no te importa. Vosotros. No, y gracias por poner además esto realmente en antena. Si sobreprotegemos a la población, llegará un momento que andaremos con muletas. Un beso, hasta luego. Gracias. Un beso. Con agosto en la boca y la paja al pajar, en Palencia escucharon los quejidos del mar. Catalina en la feria
le compro al charlatán un sonajero y algo de azafrán. Aquí me has pillado, Ramón. Joaquín Carbonell, que nos ha dejado uno de los grandes de la música española, uno de los grandes de la música aragonesa, con La Gordeta y con Javier Paz de la Bullonera. Si no recuerdo mal. Sí, un hombre magnífico que ha estado 40 y tantos días en el hospital y ha fallecido el sábado. Esta es una de las últimas canciones que se dedicó a Martín. ¿Nos acordáis que en uno de los desenterramientos apareció los restos de una mujer con un sonajero al lado? O sea, una mujer que fue fusilada con el sonajero de su hijo, y se consiguió llevar el sonajero al hijo, que tiene 80 y tantos años ahora. Sí. Estaba pensando, cuando hablábamos antes con la psicóloga, en un amigo común que nos ha ido contando en los últimos meses la evolución de su hermano. Y que sigue con ahora una recuperación complicada. Está casi aprendiendo a andar, como quien dice. Sí, pero bueno, avanzando muchísimo. Pero que lo que decía María Jesús, y un tuit de Steve King que decía, con el 11S 2.900 muertos, Estados Unidos unió, y con casi 200.000 muertos está dividido. O sea, hemos perdido algo en el camino. Hasta luego, Ramón. Chao. En un pozo sin fin, Catalina le guarda a Martín, Catalina le entrega a Martín. A vivir que son 2 días. Javier del Pino.